Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol del desierto caía como un látigo incandescente sobre las llanuras. La pradera entera parecía hervir, y cada brizna reseca de hierba se doblaba bajo el peso del calor. A lo lejos, el perfil del pueblo apenas se distinguía como una mancha borrosa, envuelta en ese espejismo tembloroso que engañaba a los ojos cansados. Tomás, de 12 años, y su hermana Clara, de apenas 9, aguardaban sentados en la cerca del corral. El ganado rumiaba con desidia, y los caballos movían las colas para espantar las moscas. La madre de ambos había partido al amanecer con una mula cargada de leche y quesos frescos, como cada semana, para vender en la feria del pueblo. Prometió volver antes de la puesta de sol con harina, velas y quizá hasta un poco de azúcar morena para endulzar el café. Pero el sol ya se hundía detrás de las colinas, pintando de rojo las nubes, y la madre no regresaba. ¿Y si se detuvo en la casa de la señora Gómez?, preguntó Clara, apretando contra su pecho una muñeca de trapo deshilachada. La señora Gómez vive antes del puente, no después. Mamá tendría que haber pasado por aquí igual, respondió Tomás, con un intento de firmeza que no ocultaba la inquietud en su voz. El silencio se hizo espeso. Ni el zumbido de los grillos alcanzaba a disimular la ausencia. A medida que la oscuridad descendía, los niños encendieron la lámpara de queroseno y esperaron. La primera hora de la noche trajo un aullido lejano, luego otro más cerca. Los coyotes solían rondar, pero esa vez sonaba distinto, como un anuncio de desgracia. Tomás se levantó, tomó la vieja escopeta de su padre, que dormía en el cementerio desde hacía 2 inviernos, y la apoyó en el marco de la puerta. Si no vuelve mañana, iremos al pueblo, dijo en voz baja, más para sí mismo que para su hermana. Clara lo miró con ojos grandes, brillantes de lágrimas contenidas. Pero no sabemos el camino de noche, ni siquiera de día sin ella. La madrugada avanzaba cuando el galope de un caballo rompió el silencio. Ambos niños se miraron con un salto de esperanza, pero no era su madre en la mula. Un jinete solitario, envuelto en polvo, apareció desde el sendero. Montaba un caballo pinto, de patas firmes y crin negra como la obsidiana. El jinete desmontó despacio. Era un apache, de rostro anguloso y curtido por el sol, con una cicatriz larga que atravesaba su ceja hasta la mejilla. Llevaba colgado al hombro un arco y en la cintura un cuchillo de hoja curva. Su nombre era Tagua, un nómada que de vez en cuando comerciaba pieles con su madre. Tomás se interpuso frente a Clara, levantando la escopeta con torpeza. ¡Alto!, gritó con voz quebrada. Tagua alzó una mano abierta sin apresurarse. Sus ojos, oscuros como un pozo sin fondo, se fijaron primero en la lámpara de queroseno, luego en los niños y por último en el corral silencioso. «Muchacho valiente», gruñó con un acento grave. «Pero el hierro escupe muerte solo cuando es necesario». Clara se asomó detrás de su hermano. «¿Ha visto a nuestra mamá? Fue al pueblo y no volvió». El apache bajó la mirada al suelo. Se inclinó, tocó la tierra con la yema de los dedos y aspiró como quien lee un libro invisible. Luego se puso de pie. La mula regresó sola hasta el río. Vi su rastro torcido sin guía. Más allá, huellas de caballos que no son suyos. Los niños se quedaron helados. «¿Qué significa?», susurró Clara. Los ojos de Tagua brillaron a la luz temblorosa de la lámpara. «Significa que alguien la tomó en el camino. Malos hombres. Bandidos de frontera». El silencio que siguió fue un cuchillo que se clavó en el aire. Tomás tragó saliva y apretó la culata de la escopeta. «Tenemos que buscarla». Ahora mismo el apache lo miró largo rato. Luego, con un gruñido profundo, dijo: «Buscaré cada rastro hasta que la tierra misma me diga dónde está. Pero deben tener coraje. El desierto no perdona». El viento de la noche sopló fuerte, levantando remolinos de polvo en el corral. Las estrellas incontables se extendían como un manto de fuego helado sobre la inmensidad. Y allí, en medio de la soledad del viejo oeste, 3 figuras, 2 niños y un guerrero apache, sellaban sin palabras una alianza frágil, nacida de la desesperación y la esperanza. El viaje estaba por comenzar. El amanecer llegó teñido de un rojo profundo. El sol asomaba como una brasa encendida en el horizonte y con él la inmensidad del desierto parecía desplegarse como un océano de polvo y espinas. La brisa era fría, pero ya cargaba en sus entrañas la promesa del calor abrasador que vendría. Tagua, el apache, caminaba agachado, examinando la tierra como si hablara con ella. Su mirada iba de una sombra a otra, del rastro más leve al brillo de un guijarro desplazado. Los niños lo seguían, aún soñolientos, montados en un burro cargado con una alforja de agua, pan duro y unas mantas. Tomás trataba de no mostrar miedo, pero lo traicionaba la rigidez de sus manos en las riendas. Clara, abrazada a su muñeca de trapo,
Mantenía los ojos abiertos como platos, observando con inquietud cada cactus que parecía adoptar formas humanas bajo la luz incierta. «Mira aquí», gruñó Tawa señalando unas marcas en el polvo. 2 caballos, uno con herraduras nuevas, el otro con la herradura rota en la pata izquierda. Arrastran algo pesado. O alguien. Tomás se inclinó desde el burro, tratando de entender. Para él, aquello era tierra común. Para el apache, en cambio, era un mapa. «¿Nuestra mamá?», preguntó casi en un susurro. Tawa asintió lentamente. «Sí, la llevan hacia las colinas. Bandidos Carver». El nombre cayó como un plomo. Incluso los niños lo conocían. Los Carver eran un clan de hermanos forajidos buscados por asaltos a diligencias, por incendiar ranchos y por dejar cuerpos colgados en los árboles como advertencia. Clara apretó la muñeca de trapo contra su pecho. «¿Y si ya...?» No pudo terminar la frase. El apache se volvió hacia ella. Sus ojos eran duros como el pedernal, pero su voz salió serena. «Mientras las huellas sigan frescas, vive. No piensen en la muerte. Ella llega sola si uno la llama». El camino se volvió más áspero. El sol ya estaba alto, y la tierra despedía calor como el aliento de un horno. La piel de los niños se quemaba, los labios se agrietaban, y hasta el burro parecía quejarse con cada paso. Tawa avanzaba incansable, apenas bebiendo un sorbo de agua cuando ofrecía el resto a los pequeños. A media jornada hallaron el primer rastro de violencia. Entre unos arbustos resecos, el pañuelo de su madre, rasgado y manchado con polvo y sangre. Clara lo recogió con manos temblorosas. «Es suyo», lo bordó ella misma, murmuró. Tomás apretó el trozo de tela entre los dedos. La furia se encendió en su pecho. «Los encontraremos», dijo con firmeza infantil. «Y los mataremos si es necesario». Tawa lo observó, sin aprobar ni negar, como quien contempla a un cachorro que muestra los dientes por primera vez. La ira da fuerza, pero también ciega. «En el desierto el ciego muere primero», sentenció. El camino los condujo a un terreno rocoso, donde los cactus se erguían como centinelas retorcidos. Allí, Tawa se detuvo de golpe. Se agachó, rozó la arena y olfateó el aire. Luego se giró hacia los niños. Aquí pelearon. En el suelo había flechas rotas y casquillos de rifle. Una mancha oscura se había secado sobre la piedra. El apache señaló. Uno de ellos sangró. «Pero no era tu madre». «Sangre de hombre». Tomás tragó saliva. «¿Crees que los indios los atacaron?» «No», respondió Tawa con un resoplido de desprecio. «Eran ellos mismos, peleando por el botín. Los Carver siempre discuten como lobos hambrientos. El hallazgo no trajo alivio, pero sí una certeza. La madre seguía con vida, al menos hasta ese punto. La tarde cayó sobre ellos como un martillo incandescente. El viento se levantó, arrastrando nubes de polvo que les azotaban los rostros. Apenas podían abrir los ojos. El burro rebuznaba con desesperación y Clara lloraba en silencio, agotada. Tawa levantó una mano deteniendo la marcha. «No más. El desierto reclama su tributo. Si seguimos, caerán antes que la noche». Refugiados bajo una formación rocosa, improvisaron un pequeño campamento. Encendieron un fuego mínimo, apenas un hilo de humo que se confundía con la bruma del atardecer. Tawa partió carne seca y la repartió en silencio. Cuando la oscuridad se cerró sobre ellos, el apache se quedó mirando las estrellas. Sus labios murmuraban en su lengua ancestral, un canto bajo y áspero que los niños no entendían. Tomás, con la escopeta a su lado, rompió el silencio. «¿Por qué nos ayudas, Tawa? Podrías dejarnos, o quedarte con nuestras cosas». El apache lo miró fijo. «Tu madre me trató como a un hombre, no como a un perro salvaje. Me dio pan y agua cuando otros me negaban hasta la sombra». Su voz se endureció. «Eso no se olvida». Clara, arropada en la manta, se atrevió a preguntar. «¿Y si los bandidos nos ven primero a nosotros?». Tawa gruñó, clavando un palo en las brasas. «Entonces yo seré la sombra que ven al último». El silencio volvió, denso, mientras la luna subía sobre el desierto. Los niños se durmieron lentamente, abrazados el uno al otro. El apache permaneció despierto, sentado como una roca, escuchando cada sonido de la noche. Sabía que el rastro seguía fresco y que cada hora contaba, porque en las colinas esperaban hombres sin ley, y con ellos el destino incierto de una madre que aún respiraba. El amanecer siguiente los encontraría nuevamente en marcha, siguiendo las huellas que se adentraban cada vez más en tierras donde la justicia rara vez llegaba. El tercer día de marcha se levantó con un cielo lechoso, cubierto de nubes bajas que parecían presagiar tormenta. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si hasta los pájaros hubieran decidido callar. Tawa se detuvo en lo alto de un risco. Desde allí, el cañón se abría como una herida inmensa en la tierra. Rocas escarlatas, paredes verticales y un laberinto de sombras donde el sol apenas se atrevía a entrar. El apache señaló con el mentón. Allí abajo, Tomás entrecerró los ojos.
Tardó en distinguirlo, pero finalmente vio el humo tenue que se elevaba desde un rincón del cañón. Clara, a su lado, apretó la muñeca de trapo hasta casi desgarrarla. ¿Está ahí, mamá?, preguntó con voz temblorosa. Tagua asintió despacio. Sí, el humo es de su fogata. Los Carver acampan allí. El chico mordió su labio con fuerza como para no gritar. El apache le puso una mano en el hombro. No hay lugar para la prisa. Los lobos se atrapan con paciencia. Se arrastraron hasta una cornisa más baja, entre cactus y piedras. Desde allí vieron con claridad. Una carreta volcada servía de improvisada barricada, y alrededor de la fogata 3 hombres bebían aguardiente, riendo con carcajadas huecas. A un lado, atada de pies y manos a un poste, estaba su madre. Su rostro estaba sucio y cansado, pero los ojos aún brillaban con vida. Clara se tapó la boca para no gritar. Tomás, en cambio, apretó los dientes con furia. «Los mataré», susurró. Tagua lo detuvo con una mirada. «Si entras de frente, morirás antes de apretar el gatillo». El apache se quedó inmóvil estudiando cada detalle. Contó los rifles apoyados contra la carreta, el caballo amarrado junto a una roca, las sombras que se movían dentro de una tienda de campaña. «Son 5, quizás 6», gruñó. Entonces explicó el plan. Los niños distraerían a los bandidos desde lo alto del risco, arrojando piedras y ramas para que pareciera un ataque numeroso. Mientras tanto, él se deslizaría en silencio hasta el campamento y liberaría a la madre. Si las cosas salían mal, debían correr hacia el río y no mirar atrás. «¿Y tú?», preguntó Clara con lágrimas en los ojos. «Yo soy el cuchillo en la oscuridad». El corazón de los niños latía con tanta fuerza que parecía que los bandidos podían oírlo. Pero aceptaron. No había otra opción. Cuando el sol empezó a caer detrás de los riscos, el momento llegó. Tomás y Clara se acomodaron entre las piedras, con las manos llenas de proyectiles improvisados. Tagua se deslizó hacia las sombras del cañón, fundiéndose con la roca como si hubiera nacido de ella. Una carcajada estalló abajo. Uno de los Carver, con barba sucia y sombrero ladeado, levantó una botella de aguardiente. Fue entonces cuando Tomás lanzó la primera piedra. Golpeó con fuerza el costado de la carreta. Luego otra y otra hasta que los bandidos levantaron la cabeza sobresaltados. «¡Alto ahí!», gritó uno tomando su rifle. Las piedras seguían cayendo, rebotando en las rocas, multiplicando el estruendo. «¿Nos rodean?», bramó otro de los Carver, buscando cobertura. En medio de la confusión, un grito apache desgarró el aire. Fue un alarido salvaje, tan antiguo como la tierra, que rebotó en las paredes del cañón y los hizo temblar. Los hombres dispararon a ciegas hacia las alturas, convencidos de que un ejército invisible se les venía encima. Entonces Tagua irrumpió, surgió de entre las sombras como un lobo, cuchillo en mano. Cayó sobre el primer bandido y lo derribó de un tajo en la garganta. Antes de que el segundo pudiera reaccionar, el apache lo golpeó con una piedra en la sien y lo dejó inconsciente. Los demás disparaban sin rumbo, maldiciendo entre dientes. Uno de ellos se acercó a la madre con intención de usarla de escudo, pero una piedra lanzada por Tomás le dio de lleno en la frente y lo hizo trastabillar. Fue suficiente para que Tagua le clavara el cuchillo en el vientre. La madre, con los ojos desorbitados, apenas alcanzaba a entender lo que sucedía. De pronto, el apache se inclinó sobre ella, cortó las sogas con un solo movimiento y la levantó en brazos. «Libre», susurró en su oído. Los disparos seguían tronando. Una bala pasó rozando a Tomás, arrancando astillas de la roca. Clara gritó, pero no dejó de lanzar piedras, decidida a cumplir su papel. «¡Al río!», rugió Tagua mientras empujaba a los niños desde abajo. El último de los Carver, un hombre alto de sombrero negro, alcanzó a apuntar su rifle. Pero antes de apretar el gatillo, el apache le arrojó el cuchillo como un relámpago. La hoja se hundió en su pecho, y el forajido cayó de rodillas, escupiendo sangre. El cañón quedó en silencio, roto solo por los sollozos de la madre y la respiración agitada de los niños. «¡Corran!», insistió Tagua, recogiendo su cuchillo y guiándolos hacia el sendero. Subieron entre las rocas, resbalando, tropezando con el corazón en la garganta. Detrás de ellos, algunos bandidos heridos gemían en la oscuridad, pero ninguno tuvo fuerzas para seguirlos. Cuando al fin alcanzaron la cima, el cielo estaba ardiendo de rojo y púrpura. La madre abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, llorando como nunca. Sabía que vendrían, sabía que no me abandonarían. Tagua, con el rostro manchado de sangre ajena, miró el horizonte sin decir nada. El viento del atardecer soplaba fuerte, como si quisiera borrar las huellas de aquella batalla. El rescate había terminado, pero no la guerra, porque los Carver, aunque diezmados, aún vivían, y un clan como ese no olvidaba la humillación tan fácilmente. La madrugada amaneció en silencio. Sobre la llanura se extendía una bruma ligera que apenas dejaba ver los contornos de los cactus y las colinas distantes. El viento olía a polvo y a pólvora vieja.
Los cuatro, la madre, Tomás, Clara y Tagua, avanzaban lentamente dejando atrás el cañón donde los Carver habían caído. La mujer todavía cojeaba por las largas horas de estar atada, y los niños no se separaban de su lado ni un instante, como si temieran que al apartar la vista pudiera desvanecerse otra vez. El apache iba adelante con paso firme, en silencio. Parecía más una sombra que un hombre, recortado contra el horizonte pálido. Su caballo pinto lo seguía dócil, cargado apenas con mantas y un odre de agua. El día avanzó pesado, sin palabras. Solo al caer la tarde, cuando hicieron alto junto al cauce de un río seco, la madre se acercó a Tagua. «No sé cómo agradecerte», dijo en voz baja, con las manos temblorosas. «Me salvaste la vida. Y también la de mis hijos». El apache la miró de reojo, sin alzar del todo la cabeza. «No me des gracias. El camino del guerrero no busca recompensa». Tomás, que escuchaba, intervino con voz decidida. «Pero nosotros sí. Cuando sea grande, quiero luchar como tú. Quiero aprender a seguir huellas, a no tener miedo». Tagua se inclinó hacia él. Le tomó el hombro con firmeza. «El valor no se mide por la sangre que se derrama, muchacho, sino por lo que uno protege». Su mirada se volvió hacia Clara. Hoy protegieron con piedras lo que era suyo. Eso vale más que 100 cuchillos. La niña, abrazada a su muñeca de trapo, levantó los ojos brillantes. «¿Volverás con nosotros al rancho? Mamá dice que necesitamos un hombre fuerte. Y tú eres más fuerte que todos». El apache guardó silencio largo rato. El fuego crepitaba bajo las ramas secas, iluminando las arrugas de su rostro endurecido. Finalmente habló, con la voz profunda como el rumor de la montaña. «Mi camino no es el de ustedes. La frontera siempre sangra, y yo sigo su rastro. Si me quedo quieto, me vuelvo piedra». La madre bajó la cabeza comprendiendo. Los niños no tanto. Aquella noche durmieron bajo un cielo despejado cuajado de estrellas que parecían infinitas. El canto lejano de un búho fue la única música que los acompañó hasta el amanecer. El sol nacía cuando llegaron al rancho. La casa de madera seguía en pie, humilde pero firme, como si hubiera esperado paciente el regreso de su dueña. El corral, el pozo, el molino que giraba con el viento, todo estaba allí, igual que lo dejaron. La madre soltó un suspiro quebrado. Besó la frente de sus hijos y los apretó fuerte contra el pecho. Habían sobrevivido. Habían vuelto. Tagua permaneció a unos pasos de distancia, mirando la escena con expresión impenetrable. El caballo pinto resoplaba, impaciente por continuar camino. «¿De verdad no te quedarás?», insistió Tomás con la voz cargada de ruego. El apache negó lentamente. «Los Carver no han muerto todos. Habrá venganza. Y donde haya venganza, habrá rastro. Yo seguiré ese rastro. Hasta el fin». Se montó sobre el pinto con la facilidad de quien nace en la silla de montar. El sol de la mañana lo recortaba contra el horizonte, haciéndolo parecer más grande que un hombre común, como una figura tallada en piedra y polvo. Clara alzó la mano intentando despedirse. «Tagua», él volvió el rostro una última vez. Los ojos negros brillaron apenas, y en su boca se dibujó algo parecido a una sonrisa. «Bajo un mismo cielo nos volveremos a ver». Y con un toque de talón, el caballo arrancó al galope, levantando una nube dorada que pronto se fundió con la inmensidad del desierto. La madre y los niños lo miraron desaparecer, hasta que no quedó más que el eco del galope en la llanura infinita. El viejo oeste guardaba sus propias leyendas, y aquel apache errante ya era una de ellas.